Saludos cordiales, vamos a tener una meditación en esta mañana concerniente al libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 3. A ver, hermano, por favor, ¿puede darnos lectura? Que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchas gracias por la lectura, mi estimado. Bien, entonces el texto dice, lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Había varias cosas lo que era imposible para la ley. En primer lugar, condenar al pecado en la carne. Segundo, condenar al pecado en nuestra naturaleza y de esa manera poder proporcionar poder moral para poder obedecer los requerimientos y así condenar al pecado en la carne. Aunque la ley fue dada por Dios, no puede proporcionar poder moral para obedecer sus requerimientos. Pero Dios ha actuado en favor del hombre maravillosamente. ¿Cómo ha actuado? Dice, Dios ha hecho lo que la ley, Dios ha hecho lo que la ley debilitada por la carne no podía hacer. Lo que la ley debilitada por la carne no podía hacer. ¿Qué hizo Dios? Según el texto, Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y de esa manera condenó al pecado en la carne. Es decir, en la carne o en nuestra naturaleza humana era donde el pecado tenía su dominio, donde el pecado reinaba. Jesucristo en su encarnación invadió el trágico dominio del pecado, invadió el reino del pecado y condenó al pecado allí donde el pecado estaba reinando, ahí donde el pecado estaba atrincherado. Eso significa que Dios emitió una orden de sentencia sobre el pecado en el mismo terreno en que el pecado reclamaba para sí. Lo que Pablo está queriendo decir a través de este versículo queda claro. Dios ha hecho lo que la ley no podía hacer. Dios ha condenado al pecado en la carne. Y por lo tanto es posible que el cristiano ahora venza el poder del mal y viva una vida triunfante en Cristo. Desde Adán, desde la caída de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. El trato entre el cielo y la tierra se había realizado por medio de Cristo. Ahora Jesucristo había venido en semejanza de carne de pecado. El Padre mismo habló. Antes se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo. Ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo. Cristo debía asumir la humanidad para que pueda comunicarse con Dios. Satanás, por su parte, él había estado esperando que Dios produjera una eterna separación entre el cielo y la tierra y que la comunicación con Dios o que la comunicación con el cielo sea por toda la eternidad. Ese era el propósito de Satanás. Pero ahora era evidente, ya que Cristo había entrado al terreno donde reinaba el enemigo,
era evidente que la relación entre Dios y el hombre había sido restaurada. ¿Por qué? ¿Por qué había sido restaurada? Porque lo que era imposible, ¿qué era imposible? ¿Qué era imposible según el texto? Lo que era imposible. ¿Qué era imposible para la ley? ¿Por qué era imposible? Porque la carne era débil. Porque la carne era débil. Entonces lo que era imposible fue posible en Cristo. Lo que era imposible fue posible con Cristo. Fue posible con Cristo condenar al pecado en la carne. Pero esto fue posible ¿por qué? Porque Él se humilló tomando la semejanza de carne de pecado. Él se humilló tomando la semejanza de carne de pecado. Según Romanos 8:3. Para que de esa forma Él pudiera alcanzar y elevar a la raza humana de la situación en que se encontraba, del lugar en que se encontraba. ¿Qué más era imposible para el hombre, para la ley? Era imposible justificar al hombre. Era imposible justificar al hombre. La sierva del Señor dice, por ejemplo, en Patriarcas, a ver, tengo acá un párrafo. Ella dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de Dios se cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Ahora ella dice, Dios condenó al pecado en la carne, proveyendo el poder necesario para dejarlo impotente, aunque su presencia continúe en el creyente, por medio de la tentación, es decir. Entonces lo que era imposible para la ley, aquí entendemos dos cosas. ¿Qué era imposible para la ley? Primero, condenar al pecado en la carne, y segundo, justificar al hombre. Eso era imposible para la ley. Entonces, ¿por qué la ley no podía condenar al pecado en la carne? Había una razón importante por qué la ley no podía condenar al pecado en la carne. La primera razón es que para nosotros entender primero necesitamos, por ejemplo, entender qué es condenar el pecado en la carne, o qué significa condenar el pecado en la carne. ¿Qué significa condenar al pecado en la carne? Significa demostrar que no tiene razón de ser, que no hay excusa en el ser humano para que le dé cabida al pecado en su vida. Demostrar que el pecado es un intruso y sin ningún derecho de gobernar en el hombre. Entonces, condenar el pecado en la carne significa que no es cierto que su maligno poder sea irresistible en el ser humano. Que no es cierto que no se puede vencer al pecado. Condenar al pecado en la carne significa que el pecado puede ser derrotado en el mismo terreno, en su mismo terreno. Significa que el pecado puede ser vencido. Y que Cristo lo demostró viniendo en esa carne donde el pecado reinaba. Viviendo en esa carne donde el pecado reinaba. Y lo demostró. Y de esa manera Él condenó. Y así Él pudo condenar al pecado en la carne.
Satanás había venido pregonando desde su expulsión en el cielo, desde la caída de Adán, de que los seres humanos, ninguno de los seres humanos, desde Adán en adelante, y mucho más después de la naturaleza caída, que le era imposible no pecar. Eso era el argumento de Satanás. Entonces Cristo tomó nuestra naturaleza humana caída, dice, y vivió en esa naturaleza o con esa naturaleza humana caída, vivió una vida. ¿Qué tipo de vida? Una vida sin pecado. Y de esa forma, de esa manera, Él derrotó el argumento de Satanás. Y de esa manera Él condenó el pecado en la carne. La sierva del Señor dice así: en su naturaleza humana, Cristo demostró que para cada tentación con la que Satanás asedia a los seres caídos, Dios ha provisto ayuda para ellos si se aferran a su fortaleza mediante la obediencia y hacen paz con Él. Todo el cielo contempla la obra del enemigo contra Cristo cuando lo tentó en el lugar de la humanidad caída. ¿Dónde lo tentó? En el lugar de la humanidad caída. Este párrafo está probando que si Cristo no hubiera tomado la humanidad caída, no podría haber sido tentado. Y el párrafo sigue diciendo: y todo el cielo contempla la lucha de cada alma ante cada tentación. El cielo está viendo nuestras batallas. El cielo está mirando nuestras decisiones. El cielo está mirando nuestras elecciones cuando nos enfrentamos ante una tentación. Todo el cielo contempla cada lucha de cada alma en cada tentación. Él está viendo tus luchas, está viendo mis luchas, la lucha de todos nosotros. ¿Y qué elecciones, qué decisiones vamos a tomar ante esas tentaciones, ante esos asedios, ante esas circunstancias? Si se resisten la tentación, si no se ceden a ninguno de sus puntos en que son probados, dice el párrafo, Satanás no obtendrá la victoria. Fin de la cita. Si se resiste, Satanás pierde. Si se cede, Satanás gana. La perfecta humanidad de Cristo, dice el párrafo, es la que podemos tener por medio de la relación con Cristo. Su perfecta humanidad de Cristo fue gracias a su perfecta relación con el Padre. Podemos nosotros, se nos ha concedido el privilegio de poder tener esa relación con Cristo como Él la tuvo. Dice, al igual que Dios, Cristo no pudo ser inducido a pecar. Cristo no pudo ser inducido a pecar. Así como también, así como tampoco se había podido quebrantar la lealtad en el cielo. Pero al humillarse, es como Dios, pero ahora al humillarse, dice, y adoptar nuestra naturaleza caída, podía ser tentado. ¿Qué podía? Ser tentado. Podía ser tentado. Dice, no había tomado la naturaleza de los ángeles. ¿Qué tipo de la naturaleza tienen los ángeles? ¿Qué tipo de naturaleza tienen? En primer lugar, tienen una naturaleza espiritual y luego tienen una naturaleza superior
a la de los seres humanos. Y el párrafo dice que él no tuvo la naturaleza de los ángeles, sino humana, perfectamente idéntica a nuestra propia naturaleza, excepto que en él no había mancha de pecado. ¿Por qué no había mancha de pecado? No porque tuviese una naturaleza diferente, sino porque él no pecó. No pecó. Dice, Cristo tomó nuestra naturaleza caída, pero no corrupta. ¿Por qué no se corrompió? Porque no pecó. Porque no pecó, no se corrompió. Dice, y dice el párrafo, y no habría de corromperse a menos que aceptara las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. Nosotros ya hemos pecado, ya hemos sido manchados, porque hemos escuchado las palabras de Satanás. Hemos aceptado las palabras de Satanás. ¿Y qué significa aceptar las palabras de Satanás? Acceder a sus tentaciones. Es decir, hemos pecado. Ahora, en el caso de Cristo, aunque Él vino en nuestra naturaleza humana, aunque Él fue tentado, aunque Él fue asediado, con toda la fuerza de la pasión, con toda la fuerza de las tentaciones, vino a nuestro mundo, dice el párrafo, a mantener un carácter puro e impecable y refutar las mentiras de Satanás, de que no era posible que los seres humanos guardaran la ley de Dios. ¿Cuál era el argumento de Satanás? De que los seres humanos no es posible que guarden la ley de Dios. Ahora, eso era un desafío. Jesucristo debería demostrar que eso era mentira, no porque Él lo decía, sino porque Él tenía que vivirlo en la naturaleza humana del hombre, en esa naturaleza caída, Él tenía que obedecer. Dice, Cristo vino a vivir la ley en su carácter humano, exactamente de la misma manera en que todos pueden cumplir en la naturaleza humana si hacen lo que Cristo hizo. Qué maravilloso párrafo. Qué maravilloso párrafo. Entonces como Dios, Jesucristo no podía ser tentado, pero como hombre podía hacerlo y en toda su fuerza. Como hombre podía ceder a las tentaciones. Su naturaleza humana pasó las mismas pruebas por las cuales pasaron Adán y Eva y todos los seres humanos. Su naturaleza, la naturaleza humana de Cristo, dice que no poseía las facultades de los ángeles. Estaba pasando por el mismo terreno por el cual pasó Adán. Estaba en el lugar. Y si resistía la prueba, la tentación, dice el párrafo, resistiría la prueba en favor de la raza humana, redimiría en nuestra propia humanidad caída y el fracaso de Adán, y así daría al hombre una oportunidad. Entonces Cristo vino, mis hermanos, para demostrar al mundo que Satanás es padre de la mentira, que Satanás siempre miente, que cuando habla verdad, cuando habla no habla mentira y habla de lo suyo. Entonces Cristo vino tomando
vino al mundo tomando la humanidad sobre sí y mediante una vida de obediencia, Él demostró que no había hecho una ley que los hombres no podían cumplir. Y demostró perfectamente que es posible que los hombres obedezcan la ley. Los que aceptan a Jesucristo como su Salvador, participando de su naturaleza divina, pueden seguir su ejemplo, pueden vivir una vida de obediencia a cada precepto de la ley mediante sus méritos. Deben probar por su obediencia que serán dignos de confianza cuando estén en el cielo, que no se rebelarán. Cristo poseyó la misma naturaleza del hombre, fue tentado en todo, tal como los hombres, el mismo poder que le ayudó a obedecer obedecer está a las órdenes del hombre. Entonces, mire, este párrafo es contundente, donde dice que los que aceptan a Cristo como su Salvador, participando de la naturaleza divina, pueden seguir su ejemplo. ¿Qué tipo de ejemplo? Viviendo, dice, en obediencia cada precepto de la ley. ¿Pero será mediante sus méritos propios? No. Mediante los méritos de Cristo. Mediante los méritos de Cristo, dice, el hombre debe mostrar, o el hombre debe demostrar, o el hombre debe probar por su obediencia que será digno de confianza cuando esté en el cielo. O sea, si no prueba por obediencia, si no prueba por los méritos de Cristo que es posible obedecer, no es digno de confianza. Que cuando esté en el cielo pueda obedecer. Entonces tiene que probar eso. Y dice que no se rebelará. ¿Qué prueba? ¿Qué prueba que un seguidor, entre comillas, de Cristo en el cielo, en la tierra, que no ha guardado los mandamientos de la ley en la tierra, en el cielo no se revela? ¿Qué prueba? Nada. No prueba nada. Por eso el párrafo dice, tiene que probar, tiene que demostrar que es digno de confianza, que cuando esté en el cielo no se rebelará. No se rebelará. Y dice el texto, Cristo poseyó la misma naturaleza del hombre y fue tentado en todo como los hombres. El mismo poder que le ayudó a obedecer está disponible para todos los seres humanos. Él no obedeció la ley porque tenía una naturaleza distinta. Él no obedeció la ley porque era diferente a nosotros. Él obedeció la ley. ¿Por qué? Porque tenía una conexión directa con su Padre. Dice, la obra de Cristo refutaría las afirmaciones de Satanás. ¿Qué había dicho Satanás, Eliezer? ¿Qué había dicho? Que el hombre no puede obedecer la ley. Entonces Cristo, ahora viniendo a los seres humanos
viviendo como hombre entre los hombres, él tendría que refutar, que demostrar, que probar que lo que ha dicho Lucifer es mentira. Y no tenía que hacerlo con argumentos, tenía que hacerlo con una prueba, con una vivencia. Dice, ¿cómo podría refutar si él tenía una naturaleza distinta? Es absurdo. La obra de Cristo refutaría las afirmaciones del diablo de que él dominaba al hombre. Eso decía Lucifer. Y que el Señor podía hacer esto solamente de la manera que lo hizo. Como hombre. Lo hizo como hombre. Tentado como hombre. Prestando obediencia de un hombre. La obediencia para nuestra salvación es la obediencia de un hombre. No es la obediencia de un Dios, sino la obediencia de un hombre. Cristo tomando nuestra carne. Entonces Él vino a demostrar, Él vino a probar que el tentador, que el diablo, no tiene poder para gobernar la voluntad. No tiene poder para obligar al alma a pecar. Dice el párrafo, puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar angustia, pero no corrupción. Dios, al enviar a su Hijo, tenía el propósito en mente de condenar al pecado, hacerlo desaparecer, destruirlo, sirviéndose para ello de la misma carne débil, humana, asumida por Cristo. Esto es lo que hizo Cristo. Y de esa manera Él probó que Satanás siempre miente. Un día Pablo le dijo a Jesucristo, quítame el aguijón. Y Jesucristo le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por cuanto de buena gana me gloriaré, decía Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hasta aquí tenemos, por ejemplo, nosotros, entonces, hasta aquí podemos nosotros ver que lo que Cristo logró en su carne era imposible que fuese logrado por la ley en sí misma. Era imposible. Era imposible que el hombre pueda obedecer con una naturaleza débil por sí mismo. Era imposible. Pero Él hizo posible eso. Que el hombre ahora sí podía obedecer la ley perfectamente, manteniendo una relación directa con Cristo. Por eso el texto dice después, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué es lo que era débil? ¿La ley? ¿Por qué la ley era débil? El texto no dice que la ley era débil, sino que el texto dice por la carne. Es decir, el propósito de la ley es reflejar el carácter de Dios. A aquellos que la viven, a aquellos que obedecen. Ese es el propósito de la ley. Condenando así el pecado, desenmascarando su mentira. ¿Cuál es la mentira? La mentira es de que la mentira es de que la ley no puede ser obedecida. De que la ley no puede ser obedecida, cumplida a plenitud. Esa es la mentira. Que no puede realizarse
en el hombre, porque él tiene una naturaleza caída, y no por el Espíritu de Dios. En otras palabras, el hombre carnal no puede obedecer la ley porque para él le es imposible. ¿Por qué? Porque su carne es débil. Simplemente no puede. No es que no quiera, sino que no puede. Y esto había sido una mentira ya creída. Una mentira ya convertida en una verdad. Entonces, Jesucristo, Él demostró que aún en esa carne, donde el pecado había reinado por cerca por 4000 años, Él demostró que en esa carne, sometida al Espíritu de Dios, se podía vencer el pecado, se podía obedecer la ley, podía cumplir lo que Dios requería en su totalidad. Y esto es lo que Dios requiere de nuestras vidas. Esto es lo que Dios desea de nuestras vidas. Él ha tomado nuestra naturaleza humana, negándose al poder del pecado. Y de esa manera condenó al pecado. Él descubrió la verdadera naturaleza, el verdadero poder del pecado. Él lo destruyó. Él nos libró de la esclavitud. Y si nosotros buscamos a Cristo, recurrimos a Él, vamos a estar en la misma ventaja. Hay victoria, hay solución para nosotros. No importa la carne que tengamos. No importa. Dios quiere llevarnos a la victoria. Él necesita tener la plena certidumbre de que un día no nos revelaremos en el cielo. Y el hombre por eso necesita tener una prueba de obediencia. Pero esa obediencia no es una obediencia sola. Es una obediencia con el poder de Cristo. Que Dios bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Amén.